vamos a ver lo que es la radiología intervencionista desde el punto de vista de la patología biliar. O sea, vamos a ver algunos de los aspectos por los cuales sencillamente se hacen los procedimientos intervencionistas. Díganme, me decían de que han visto lo que es la CTPH y han visto la CEPRE. ¿Para qué se usa la CTPH? Comencemos con una cuestión más sencilla todavía. ¿En qué tipo de pacientes? ¿Operados o no operados? ¿Operados de qué? ¿El cerebro? Ya. ¿Cómo se llama la operación que le quita la vesícula a las personas? Falso. No. Por ahí estás. Ya, muy bien. Y la colecistectomía es la extirpación de la vesícula biliar, pero esa es la técnica clásica. Ahora, teníamos una nueva técnica, y especialmente, como siempre digo, para las mujercitas es muy cómoda, porque sencillamente antes lo que se hacía, no creo que es muy oscuro por usted, ¿no? ¿Está bien? Perfecto, no he hecho nada, ya. Listo. Perfecto. Entonces, les decía de que antes, para operar la vesícula, ¿qué hacían? Agarraban a la paciente, generalmente mujer, por eso son tan renegonas, siempre se enferman de la bilis y tienen piedras. Ya ustedes saben que no soy para nada machista, ¿no? Pero las mujeres son un problema. Desde el punto de vista médico sirve bastante para los estudios. Problemas en las mamas, problemas en la vesícula, los riñones, todos son más propensos, luxación de cadera, todos son más propensas a ellas. Escoliosis. O sea que no pueden... son buenas para estudiarlas. Es mentira. Ok, entonces, ¿qué decía? Que en lo que se refiere a la patología de vías biliares, antes para operar, hacer una colecistectomía normal a una paciente, generalmente digo una paciente porque tienen de 7 a 1 las posibilidades de que tenga patología de vesícula biliar, así está la proporción, hacían un corte de aproximadamente de 13 a 15 centímetros sobre la zona de lo que es el hígado, sobre la zona del hipocondrio derecho, 13 a 15 centímetros. Entonces, ¿qué hacía el médico? Hacía así, se metía su cabeza y sacaba todas las cosas ahí, agarraba la vesícula y la cortaba con una podadora. Entonces, eso era la operación de vesícula. Después, cuando cosía, quedaba un semejante a la línea del ferrocarril, quedaba acá. Esa mujercita, obviamente, después estéticamente, digamos, y ojo, la preeminencia de las operaciones o los problemas vesiculares en las mujeres va desde muy joven, ¿eh? Va desde los 19 años hasta los 35, 38 años. O sea que sencillamente, imagínense, pues una mujer joven va a la playa, que no puede ponerse su bikini, nada, porque tiene tremendo chuzazo acá. Entonces, olvídense, pues, ¿qué crearon entonces para él? No, ya no vamos a usar esos enterizos tipo orca, ¿no? Esos blancos y negros, nada. Sino lo que hicieron es la operación que ahora, entre comillas, revolucionó en su momento, hace como unos casi 20 años ya la medicina, que es la cirugía laparoscópica. Entonces nació el otro término, la famosa cole-lap, que es el diminutivo de que nosotros usamos en medicina para decirle a la colecistectomía laparoscópica, la cole-lap. O sea, cuando hablen así, el paciente operado por cole-lap, ya. Entonces ya saben de qué es. Ese es uno, y ahora obviamente, pues, ¿qué les deja a ellos? 4 muescas, 4 pequeñas cositas de menos de 1 centímetro, que es sencillamente 1 centímetro en 4 puntos, uno por debajo de lo que es el apéndice sifoides, uno que no se va a ver, que está en el mismo ombligo, y 2 por los lados, que quedan como unas pequeñas huellitas, como unas pequeñas muesquitas nada más. Y ahora sí, las chicas sí pueden usar su monokini, sin kini, todos los kini que quieran. Definitivamente no hay ningún problema porque ya no quedan huellas, y era un problema desde el punto de vista estético. Muy bien, entonces, esos son pacientes operados. ¿Solamente en los operados se hace la CTPH? ¿En un paciente que tiene vesícula le puedo hacer una CTPH? Supuestamente esto lo he visto, ¿eh? ¿Cuáles son las indicaciones? Por eso, esa es la pregunta. ¿Lo llevaron con Cecilia o vino otra persona? ¿La magíster? Sí, pero debe estar dilatado. Ya, debe estar dilatada. ¿Cómo sabes que está dilatada? Las vías biliares. Ya sé que son las vías biliares, pero ¿cómo sabes que están dilatadas? Hay un cálculo. No te he dicho por qué. ¿Cómo? Entiendan la pregunta. ¿Cómo saben que están dilatadas las vías biliares?
¿Qué estudios se les hace? Ecografía es uno, puede ser la tomografía, ya raro sería que le hagan una resonancia, pero también, o sea, tienen estudios que indican de que hay una dilatación de las vías biliares. Estamos entrando en las condiciones de por qué se hace una CTPH, no es por gusto. Estamos diciendo que puede ser, no me contestaron y yo les dije, que solamente se hacía en el paciente postoperado o que no tenía vesícula. Se puede también hacer en un paciente que tiene vesícula. O sea, no es una condición sine qua non de que sencillamente, definitivamente solo en postoperado, si después no se hace la CTPH. Se le hace también a los preoperatorios. Vamos a ver de pronto en qué condición, aunque eso no es parte de la clase, pero definitivamente. ¿Qué más? ¿Qué otra patología podrían tener las personas para que le hagan una CTPH? Eso sí lo habrán visto. Indicaciones de la CTPH. Ictericia. ¿Por qué se produce la ictericia? ¿O qué es la ictericia? Comenzando por ahí. Te vuelves amarillo. Ya. Hay un cambio en la pigmentación de la piel que se torna amarillenta hasta ligeramente, un amarillo verdoso, a veces hasta casi fosforescente, pero producto de una obstrucción de las vías biliares. ¿Esta obstrucción es mecánica? Ya, siendo una obstrucción mecánica, hay algo que está obstruyendo, ¿qué es? Un cálculo biliar. Entonces, ahora bien, esa es una de las preguntas clásicas que hacía, así es que de pronto estoy en una de las preguntas, ya entrando en una de las preguntas que posiblemente vengan en el examen. Cuando hay este problema, ¿qué se puede hacer? Ustedes, está comprobado que hay una piedra en la vesícula, perdón, en la vía biliares. Digamos que esté en el conducto cístico, esté obstruida ahí. ¿Qué se tiene que hacer? Bueno, en el cístico no mato las cosas. En el colédoco distal, ¿qué se hace? Lo que acabo de decir, se le puede operar, ¿no? Perfecto, para hacerle tremenda cirugía, para sacarle 1, 2, 3 piedras. ¿Qué otra cosa creen que se podría hacer? La CTPH es un procedimiento para determinar ciertas cuestiones que ahorita lo vamos a ver, pero sirve como estudio base para un procedimiento radiológico intervencionista que consiste en la extracción de cálculos. La extracción de cálculos se va a dar por dos formas, principalmente, aunque la primera, que es la que más manejábamos nosotros, ya casi, no digo que se está extinguiendo, sino que sencillamente es más traumática que la que se hace por gastro. Me refiero a la extracción de cálculos por vía percutánea. Quiere decir de que primero se hace una CTPH, que es la CTPH, la opacificación de las vías biliares, mediante la colocación de una aguja por vía percutánea que llega a las vías biliares, se opacifican y se puede ver el árbol biliar. Me permite ver la dilatación, me permite ver las estenosis que pudieran haber o las zonas de obstrucción con la forma clásica de la imagen del menisco. Supongo que les han hablado de la imagen del menisco. Entonces la imagen del menisco, que es la zona de obstrucción donde la piedra, el medio de contraste, al no poder pasar la piedra, forma una muesca como un arquito y que determina esa zona, le llamamos el signo del menisco. Dedo de guante es diferente del signo del menisco. El dedo de guante, ¿cómo es un guante? Igual que la mano. Esto es redondeado así. Yo estoy hablando... perdón. Es que era el más largo. Sorry. Caramba, ¿no es? No puedo decir nada ya. A la malcriadez. El dedo de guante es como si fuera el guante acá. Imaginen que tiene el guante, pero es esta forma. Imagínense, vamos a poner la vía biliar como debe estar. Entonces, cuando vemos una imagen en que la vía biliar termina así redondeada, como si fuera un dedo, esa es la imagen en dedo de guante. Yo estoy hablando de una imagen en la cual esto no está así, sino con una curva arriba. Así está quedando la imagen. ¿Ok? Este es el signo del menisco, porque acá hay una piedra que no deja pasar el contraste. Vamos a verlo por ahí. Todavía no tengo acá. Muy bien. Entonces estamos poniendo las cosas más o menos en panorama para que cuando lo vean ya estén más asentaditos. Entonces podemos operarlo, podemos hacer la extracción. Les dije por vía percutánea, pero dije que ya se está quedando de lado ese asunto. ¿Por qué?
porque sencillamente solamente se pueden sacar, entre comillas vamos a decir, las piedras que están más cercanas a la pared, las más cercanas, o sea que están en las vías biliares más externas o laterales, y que no excedan de 0,8 milímetros, o perdón, 8 milímetros, o sea que no excedan de, menos de 1 centímetro. ¿Por qué? Porque lo que van a hacer es llegar a esa vía biliar y con unas agujitas que nosotros llamamos, de pronto algunos ya han estado en salas de intervencionismo, los dilatadores. Primero se comienza a dilatar la zona, de lo que ahora había nada, ya se pone un poquito, se pone un poco más, se pone 2, se pone 3, entonces va abriendo un boquete. Y al abrir un boquete ya le dejan un tubo. Y por el tubo hacen una de dos cosas, o meten una canastilla, la canastilla de Dormia, o de pronto sencillamente por un efecto vamos a decir hidrostático, vamos a decir, le meten a gran presión agua, entonces la piedrita sale por un costadito por el mismo tubo. Hay diferentes formas de extracción de cálculos, verdad no traje eso, pero bueno, hay un procedimiento, más que nada eso va a ser para renal, no sé si me toca renal con usted. La nefrolitotripsia también es un procedimiento, la famosa NLP, es un procedimiento muy importante que también sirve, en este caso, para destruir cálculos coraliformes. En líneas generales, entonces, hemos visto que la CTPH nos sirve para esto. Sintetizando, pacientes operados y no operados, con gran dilatación de las vías biliares, con signos de estenosis, con imágenes, con signo del menisco, con dedo de guante. No me preguntaron por el dedo de guante, ¿por qué se forma el dedo de guante? ¿Por qué se forma ese dedo así? Esto digamos que sea la vía biliar normal. ¿Por qué quedó esta así? Ya no baja el contraste y se queda así. Porque acá hay una tremenda estenosis. Acá hay un tumor que está cerrando el paso y no deja pasar nada más. Entonces es una imagen por un tumor concéntrico que está abrazando la vía biliar tan fuerte que sencillamente interrumpe el paso. ¿Y el signo de la punta del lápiz? La punta del lápiz es algo parecido, pero que todavía hay una partecita como una puntita que se deja ver. ¿Por qué? Porque el tumor todavía le está dando una posibilidad de que haya un segmento filiforme, muy delgadito, a la vía biliar. Pero generalmente después eso o llega al dedo de guante clásicamente, o puede quedarse así filiforme, ¿no? Depende de cómo se llama, cuán agresivo sea el tumor y si se le opera a tiempo. Ok, en líneas generales, entonces, esta es parte de lo que vamos a ver. Las obstrucciones que vienen desde las vías, todas las vías biliares y también inclusive de lo que es la vesícula biliar y que pueden enclavarse en diferentes sitios. Las imágenes que vamos a ver, ¿cómo se llama? Ya han revisado la CTPH, así que sencillamente saben cómo se clasifica, por ahí voy a saltar rápido. Y a veces algunos de los elementos que se utilizan para lo que es la extracción de cálculos. Esto ya lo saben, el personal que nosotros tenemos, trabajamos tanto el médico radiólogo, el tecnólogo, la enfermera, los anestesiólogos y a veces, las enfermeras tipo sala de operaciones puede haber una enfermera que se llama circulante y una enfermera que se llama instrumentista. La instrumentista está con el médico, supuestamente al costado del médico. Los que han ido a la almenara saben que las enfermeras están más lejos, tienen que estarle gritando para que vengan. No sé en los otros sitios cómo estén, pero en líneas generales hay estos dos tipos de personal. Equipos generalmente utilizamos los DSA, los DSA, ¿qué son? Ya, entonces dilo en castellano que sea más fácil. Los ASD, angiógrafos por sustracción digital. ¿Ok? El otro es Digital Subtraction Angiography, ¿no? ¿Ok? Muy bien, entonces así trabajamos, ya como vuelvo a decir, algunos de ustedes ya han visto esta situación. Materiales que se usan, aparte del equipo que está todo de manera estéril, usamos campos, mantas, medios de contraste, esto es bastante notorio, y esto de aquí, la aguja de punción, que se usa una aguja de Shiva, ya eso lo han visto, suero, gasitas, todas esas cositas, ya lo pasamos rápidamente. ¿Cómo se puede complicar una CTPH? Hay diversas cosas, pero principalmente voy a basarme a algunas de ellas. La hemorragia. Cuando hay se está punzando
la vía biliar, hay un gran problema, el movimiento respiratorio. Cuando hay un movimiento respiratorio muy profundo, ¿qué pasa con el hemidiafragma? ¿Sube o baja? Tienen miedo de decir, ¿no? Baja, o sea, es un movimiento paradójico. Supuestamente cuando uno se hincha, supuestamente no cree que sencillamente sube, no sube con él, sino baja. Y cuando hay expiración, asciende. Algunas personas, especialmente los que vienen, a veces no están en buenas condiciones. Están con respirador automático, no tienen control de su respiración, no se les puede decir, señor, no respire. Y entonces sencillamente esta aguja que vimos hace un rato, que mide aproximadamente 16.5 centímetros, la chiva clásica era de 15, la Dos Santos era de 18, ahora las que están usando es un término intermedio, 16.5, de 23 gauge. ¿Saben lo que es 23 gauge, no? Es el calibre, sí, es lo que es de la aguja. Es lo que se usa para esto. Entonces, ¿a qué voy con todo esto? ¿Y a qué voy para llegar por la hemorragia? Que cuando sencillamente se hace la punción, lo ideal es que el paciente esté detenido, o sea, esté en apnea, no haya movimiento respiratorio, de manera tal de que el médico pueda hacer la punción y la ubicación de la aguja en un ángulo generalmente que es de 45 hacia arriba y 45 hacia atrás, o sea, ligeramente hacia atrás. ¿Para qué? Porque lo que quiere punzar principalmente el médico son las vías biliares posteriores. Eso también deben haberlo visto. Se nota que no lo han visto. ¿Por qué? Porque sencillamente un paciente que generalmente tiene problemas de vías biliares es un paciente que puede estar postrado en cama, en un hospital, o generalmente descansando mucho en su casa. Si nosotros queremos que una vía biliar se descomprima, porque esa es la principal indicación, descomprimir la vía biliar en primera instancia para así mejorar la ictericia, sencillamente ¿qué tenemos que hacer? Colocarle un catéter de drenaje. Ese catéter de drenaje que tiene que tener las características de que pueda, vamos a decir criollamente, chupar la bilis que está en gran cantidad y eliminarla hacia el exterior por una cánula. Esas son las cánulas de lo que son los catéteres de drenaje. Pero ¿cómo hace eso? ¿O dónde se tiene que colocar? No se coloca en la confluencia de las vías biliares intrahepáticas o donde se forma el colédoco, sino en una vía biliar que esté lo más externa, pero también lo más posterior, porque el paciente para más echado y por lo tanto sencillamente las vías más dilatadas serían las posteriores. Entonces hay que tener cuidado siempre con eso. Igual que lo vamos a ver, o seguramente lo van a ver, y espero que lo pregunten si no, cuando vean lo que son pielostomías. Entonces las pielostomías o nefrostomías también llamadas, tienen una característica también de que tienen que punzar lo que son la parte más externa y más posterior. Muy bien, entonces alguna de las posibilidades es esta, de que producto de una mala punción por el movimiento respiratorio del paciente puede suceder dos cosas. Uno, se puede lacerar arterias o venas principalmente del hígado, o si se va muy por abajo, inclusive la parte intestinal, lo que puede provocar dos cosas: una peritonitis, porque hay hay perforación de víscera hueca y contenido del intestino pasa a la zona peritoneal y hay un proceso infeccioso, o también puede lacerar de repente alguna arteria y crear una hemorragia. Entonces esto es una complicación muy severa. La bacteriemia y la colangitis son casi frecuentes. Siempre, y digo siempre, que se introduce una estructura, vamos a decir en este caso catéteres, guías, agujas, del exterior, o sea del medio ambiente, acá que parece que está limpio todo, hacia la parte interna, se hace un arrastre de bacterias o de cualquier otro elemento piógeno que pudiera provocar infecciones. Todos estos pacientes son sometidos después a un tratamiento para evitar los procesos infecciosos, como la colangitis y de pronto una pancreatitis, porque el páncreas es mucho más lábil para las infecciones. O sea, quiere decir que es mucho más sensible ante una pequeña cosita. Digamos, necesita solamente 2 células piógenas y sencillamente se infecta por completo, mientras que las vías biliares sencillamente pueden necesitar 10 o 20 células, por decir un ejemplo. Entonces, tenemos de que otra de las complicaciones que puede darse es esto, el neumotórax. Tal vez es la más frecuente.
Cuando el médico se orienta hacia arriba, puede ser de que sencillamente perfore lo que es el diafragma y se meta a la parte posterior de los pulmones. Deben recordar de sus clases de semiología el hecho de que tenemos que la forma de los pulmones no son planos. En la parte anterior están situados más superiormente, vamos a decir, mientras que en la parte posterior están más hacia abajo. Por lo tanto, cuando hacen una punción a nivel del hígado, estoy en el lado contrario, pero para que me vean, si hacen una punción a nivel del hígado, lo que va a pasar es de que de pronto puede llevarse hacia la parte posterior. Radiológicamente cree que está entrando a la altura del hemidiafragma, está por debajo de él, pero posteriormente, si ha hecho muy profunda la punción, puede llevarse la zona de la pleura y por lo tanto crear un neumotórax, que es otra de las grandes complicaciones. Esto es relativo. Las reacciones a los medios de contraste se mencionan, estamos obligados a mencionarlo en todos los procedimientos que usan contraste y principalmente los que son de vía sanguínea, en los que la asimilación es mucho más rápida. En los que son de vía digestiva, la asimilación puede ser no tan fuerte, entre comillas, pero en lo que se refiere a este tipo de procedimientos, por la presencia cercana de la porta, sencillamente puede haber reacciones vasovagales. Las reacciones vasovagales pueden ser tan fuertes de que puede causar inmediatamente un shock anafiláctico y el paciente se muere. En todos los procedimientos intervencionistas hay un riesgo generalmente de que el paciente podría resultar con ciertas complicaciones severas. Una de ellas, en este caso, podría ser la muerte por un reflejo vasovagal. Las contraindicaciones, trastornos hemorrágicos severos, no está negro porque está mal la imagen, sino tiene una extensa zona en la que se ve una zona como de hematoma gigante aquí, producto de una hemorragia interna, una isquemia que tiene ahí. La obstrucción de las vías biliares por piedras, volvemos a la alergia a medio contraste, y en estos casos severos en los que hay presencia de tremenda cantidad de líquido, especialmente en casos como esta citis, en los pacientes que tienen cáncer de terminal, vamos a decir, todo paciente con cáncer en la fase final, estamos hablando, algunos resisten un poco más que otros, las últimas 2 semanas o los últimos días de su vida, generalmente tienden a retener líquidos, porque sus riñones ya no procesan adecuadamente la orina y el líquido que se debería estar filtrando ahí se va hacia la zona abdominal, creando una gran masa de líquido, en lo cual es imposible hacer una punción porque no sabes, todas las estructuras están nadando en líquido. Entonces en este tipo de pacientes, si se logra solucionar la citis, se le puede hacer el procedimiento, si no, ahí quedó. Sintetizando, patología biliar obstructiva, una de las principales indicaciones, dentro de ellos la coledocolitiasis. Entendamos la coledocolitiasis como la presencia de cálculos dentro de las vías biliares y especialmente del colédoco, que es la zona distal, la zona de salida, vamos a decir, de lo que es la zona de lo que es de salida de las vías biliares hacia el tracto digestivo. Estenosis postquirúrgicas. Después de una cirugía puede haber, por diversos motivos, sencillamente puede haber un tipo de cierre de las vías biliares compresivo, inflamatorio, infeccioso, que puede condicionar estenosis postquirúrgicas. Neoformaciones en vías biliares y zonas anexas. Dije hace un rato, la imagen en dedo de guante, la imagen en punta de lápiz, son generalmente de procesos expansivos, compresivos, circunscritos a la parte de las vías biliares, tratan de cerrar. Imagínense un tubo que tienen ustedes y que lo estrujan, bueno, un tubo más o menos flexible como serían las vías biliares, lo estrujan y lo cierran prácticamente. Entonces, dependiendo del grado de estenosis, puede ser en las neoformaciones o problemas de cáncer, puede ser muy severo o puede ser relativamente severo. Las zonas anexas, o sea, ya compresiones de tipo extrínseco que estén condicionando de que las vías biliares puedan cerrarse o puedan no funcionar adecuadamente. Entonces, ¿qué cáncer, por ejemplo? Eso sí le deben haber mencionado. ¿Qué cáncer por contigüidad es el que más afecta a las vías biliares? Muy bien.
cabeza de Panter. Y tenemos también, ¿se acuerdan de la imagen de la C invertida o del 3 invertido? Bueno, ¿no se acuerdan? Eso de ahí también afecta a lo que es el marco duodenal por contigüidad. Entonces, ¿qué se hace? Estas son, vamos a decir, las principales indicaciones. Pueden haber algunas más. Pero, ¿qué se hace para solucionar? Intervencionismo viene de acá para allá. Esta es la parte diagnóstica. Nos sirve para ver estas cosas, pero hay que solucionarlas. Ahí es donde el intervencionismo tiene la función de, valga la redundancia, intervenir para poder solucionar estos problemas. ¿Cómo lo puede hacer? Mediante la colocación de catéteres de drenaje biliar. Drenaje. ¿Qué es un drenaje? Si no entienden los términos, el problema va a ser de que no van a saber solucionar a veces o no van a saber decir, conceptualizar bien lo que se quiere hacer. ¿Qué es un drenaje? Sacar líquido. Sacar líquido. Drena, sí, pero ¿qué es drenar? Sacar. Sacar, ¿de dónde? De las vías biliares. ¿Tienes un drenaje en tu casa? No sé. ¿Tienes? ¿No tienes? Se va directo al silo. Un drenaje es un sistema, vamos a decir, de eliminación hacia el exterior, desde una zona específica. Vamos a ponerle en un contexto genérico, ¿no? En este caso, tenemos problemas en las vías biliares que están dilatadas, que están con acúmulo de grandes cantidades de bilis, y eso está condicionando una ictericia a nuestro paciente. Entonces, tenemos dos soluciones. Diagnosticamos, ¿qué tiene? Piedra. Uy, pero ahorita no puedo sacarla. Tiene un dedo de guante, no lo podemos operar. Primero hay que curar la ictericia. Entonces, ¿qué se hace? Primera instancia, hacer un drenaje biliar. El drenaje biliar va a ser el procedimiento intervencionista mediante el cual, utilizando la CTPH, o sea, la colangiotransparieto-hepática, o sea, esa es la vía de acceso, la colangiografía transparieto de las vías biliares hepáticas, voy a poder determinar cómo está ese hígado, cómo están esas vías biliares y colocar un drenaje externo, aunque hay drenajes de 3 tipos. Creo que aquí sí no lo he puesto, pero se lo voy a decir de todas maneras. Está el drenaje externo, es el clásico, el más común. Está el drenaje interno-externo y está el drenaje interno. Si no tengo los ejemplos, aunque sea se los voy a mandar por mail para que los conozcan. De pronto no va a venir esto en el examen, pero quiero que de todas maneras los conozcan. Los drenajes biliares entonces nos van a servir para descomprimir vías biliares en pacientes que tienen obstrucción de las mismas, en pacientes con ictericia. Bilioplastía. ¿Qué entendemos? La parte de bilio sí la entienden, pero ¿qué es una plastía? ¿Cómo lo dirían en una sola palabra? No me hagas así. ¿Disculpa? Reconstrucción. Hay una que acomoda mejor la palabra. Esa es la acción. Pero ¿qué es una plastía? Van a escuchar varias veces el término bilioplastía, esófagoplastía, ureteroplastía, plastía esofágica, plastía pilórica, plastía. ¿Qué es plastía? Por ahí no sé la palabra. Reemplazar no. Remodelar. Es una remodelación. ¿Y con qué remodelamos? ¿Lo dijiste? No, de acuerdo. Con un balón. O sea, se hace una dilatación, en este caso de la vía biliar, para producir una remodelación de una vía que está dilatada o estenosada. Estenosada, obviamente. No vas a una vía biliar dilatada, no la vas a dilatar más. Pero para que se entienda el término. Entonces, este es otro procedimiento. Pero de pronto, las vías biliares tienen parte muscular. ¿O son solamente un tubo, vamos a decir, no sé, se me ocurre, de como si fuera un plástico
flexible, nada más. No se contrae. Tiene un estudio. Es un poco profundo el estudio, ¿no? En nuestra anatomía nos enseñan de las vías biliares, pero no exactamente cómo son sus paredes. Si tienen una partecita muscular, por lo tanto, sencillamente pueden en determinado momento contraerse también, pueden cerrarse. Entonces, si hacemos una bilioplastía, ¿qué pasa? Hemos remodelado, estaba así, lo vuelvo a poner de este calibre, pero de pronto algo reacciona mal y se vuelve a cerrar. Hay una reestenosis o una estenosis recidivante, así se llama. Vayamos conjugando términos. Una estenosis recidivante o una reestenosis, como quieran llamarlo, es igual. Entonces, ¿qué pasa? Significa de que lo voy a dilatar de nuevo y de pronto me va a hacer otra vez lo mismo. Necesito darle más seguridad, necesito darle algo para que dure más tiempo esta situación. Entonces se puede colocar ciertos elementos que le den una perdurabilidad en el tiempo a la solución que se le está dando. Y ahí están las llamadas prótesis biliares, o también conocidas como stents biliares. Esos stents son los que van a solucionar de manera, entre comillas, definitiva el problema de la estenosis y su reestenosis. Veamos acá algunos casos severos. Este es un estudio, ¿de qué dirían? Muy bien. ¿Por qué? Porque ven el tubo endoscópico. Muy bien. Se ha hecho la CEPRE y se opacificaron las vías biliares. ¿Ven algo de raro? ¿Dónde? Superior del colédoco. ¿Dónde y cómo se forma el colédoco? ¿Cómo se forma el colédoco? Y el hepático común. Entonces significaría que acá estaría el hepático común. ¿O no? Colédoco, paciente operado, la vesícula estaría acá. Entonces, esto de acá es hepático común. Esto es hepático derecho y ramas izquierdas, o hepático izquierdo. Esto es la confluencia de ambos hepáticos, ¿y qué forma? El hepático común. Entonces, en el tronco del hepático común estamos viendo una estenosis. Si quisieran darle un porcentaje de estenosis, ¿cuánto dirían que se ha disminuido eso? 60, 70, 90, 80 le da. Solamente hay una línea, una cosa nada. Hay algo hasta un poquito más de un 90% de estenosis, porcentaje de estenosis. Este tipo de situaciones nosotros entramos aquí. Se pone su catéter balón y se dilata. Muy bien, ahora veamos otra. Miren, estas vías biliares están relativamente dilatadas. Miren esto. Esta es parte de lo que es el hepático común. No se ve la parte de lo que es el colédoco. Algunas ramas derechas tremendamente dilatadas, pero acá hay un silencio, acá hay una zona de nada, hay una zona vacía. Y ahora quiero que agudicen su vista y quiero que vean que hay una forma característica acá. Hay un tumor. Acá hay una imagen que justamente forma, miren cómo, no forma el menisco, aunque pareciera, pero no es por piedra esto es por un tumor. Es una compresión extrínseca. Vuelvo a decirte cómo es el guante. El dedo de guante es como un dedo y se vería así. Sería una estenosis que acá me cierra así. Ya es medio guante, ya si quieren, ya para que quiere mucho guante, ya el guante. ¿No? Esto de acá podríamos considerarlo una estenosis benigna. De pronto por un producto de la propia operación, que han hecho un mal cierre, que de pronto se quedó pegada un poquito la vía biliar y me produjo esta estenosis. Esta sí es una por compresión extrínseca, es un problema de tipo maligno ya también.
Otro tipo de obstrucción de vías biliares, podemos hablar de vías biliares obstruidas altas o bajas. Vean aquí, y acá va a ser más fácil para ustedes. ¿Qué es esto? Una mancha. Voy a ubicarlos un poquito. Acá está el hígado. Ya, vamos a aguantar ese salto. Pero vean, acá hay una vía biliar en general que va a desembocar. Está un poquito zambita la imagen, pero acá hay otra línea. Ok, muy bien. Ya estamos comenzando a ubicarnos. Tenemos entonces, este es el colédoco distal y tenemos el wirsum. Este tipo de situaciones, cuando se pinta el wirsum, sencillamente es muy preocupante para el médico radiólogo. ¿Por qué? Porque indica de que contenido contaminado está pasando hacia el conducto pancreático por vía retrógrada, y eso puede producir pancreatitis. Sin embargo, ustedes dirán, yo también me preguntaba cuando era mucho más joven, decía, pero si el estudio se llama colangiografía pancreato retrógrada endoscópica, ¿cuándo entonces se hace la pancreatografía? Cuando se crea este sistema, definitivamente se hacían los estudios inclusive selectivamente, se comenzaba a pintar y se metía la canulita de lo que es lo que tiene aquí el endoscopio. Se trataba de meter solamente al páncreas y se hacía opacificación de la vía pancreática, pero eran problemas específicos del páncreas. Pero cuando haces la colangiografía, aunque su nombre diga CEPRE, sencillamente se trata de evitar entrar al páncreas. El páncreas ya no se estudia casi radiológicamente opacificándolo. Todo está por tomografía, por resonancia, por ecografía, por todos los medios que ustedes quieran, pero ya no se le trata de meter ningún tipo de elemento extraño que lo pudiera complicar más su situación, porque es muy lábil, se infecta por cualquier cosa, hasta cuando la miran se infecta. Así que hay que tener mucho cuidado con eso. Volviendo a esto, quiero que vean una cosita acá. ¿Ven estas líneas? ¿Qué les parece? ¿Qué creen que sea? Ya. ¿Me podría decir entonces qué tipo de operación fue? Laparoscopio. La técnica clásica, la colecistectomía normal y clásica, era con sutura. La sutura no es radiopaca. La única sutura, entre comillas, que podría ser radiopaca es la que le ponen para cuando suturan la zona del esternón, pero lo hacen con alambre. Así es que sencillamente es el más radiopaco que me toca hacer. Se le pone el alambre ahí, se hace su muesca y sencillamente se soluciona el problema aquí a nivel del esternón. Aquí, estos son estructuras metálicas, son clips metálicos. Ahora bien, pregunta, ¿este clip debería estar ahí? No les dije que la ColeLab es un procedimiento en el cual se estirpa la vesícula, se sacan inclusive las piedras, todo por tubitos. Pero uno cuando corta la vesícula tiene el conducto propio, o sea que lo une a la otra parte que sería la zona del hepático común, cístico, y forma el colédoco. Entonces, una de dos. Yo no puedo cortar completamente cerrado el conducto cístico. O sea, imagínate un tubo así y un tubo así. Lo corto a ras, dejo un hueco, ¿no? Siempre se deja un pedacito, una cosita, unos cuantos centímetros de ese muñón cístico. Le llaman muñón. Igualito que cuando cortan la patita, a lo que queda le llaman muñón, igualito queda el muñón cístico. Pero, ¿lo voy a dejar abierto? No, porque si no la bilis caería hacia el peritoneo. Entonces, ¿qué se le hace? Se le pone un clip al conducto cístico que queda, lo que queda, el pedacito, al muñón. Y otra cosa más, esa vesícula necesita irrigación. ¿Qué arteria le irriga? ¿La hepática?
la arteria del mismo nombre, la arteria cística. Obviamente cuando corto la vesícula y la boto, sencillamente esa arteria va a quedar sangrando. Entonces, ¿qué se tiene que hacer? Colocarle clip. Y como tengo que evitar el sangrado, sencillamente me aseguro y se le coloca 2 clips, generalmente la mayoría de cirujanos, 2 clips en la arteria cística o lo que queda de ella y un clip en el conducto cístico. ¿Cuántos clips? 1, 2, 3. Pero acá está colapsado, está clipado ¿qué? El coledo. Esta debería estar así. Si esta es la zona que he cortado, esto debería estar acá. Eso que ustedes están viendo es iatrogénico, es un error que cometió el médico al sencillamente hacer el clipaje. No clipó el muñón del cístico, sino que clipó el conducto hepático y colédoco. Lo clipó así. ¿Y qué produjo? Obviamente retrógradamente no va a salir nada, no sube. Produjo, entre comillas, una obstrucción, en este caso iatrogénica, de lo que es las vías biliares. Error médico. Aquí veo ramas de vías biliares hepáticas derechas e izquierdas, ligeramente dilatadas y en gran cantidad, porque ya se llena tanto las vías biliares centrales que sencillamente se pintan las colaterales también. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Que no vemos la confluencia ni nada para abajo. No vemos el hepático común, no vemos el colédoco. Entonces, hay una obstrucción baja de lo que es las vías biliares. No hay nada para acá. Generalmente estos son compresiones extrínsecas. Al final de clase presento 2 patologías. No es exactamente el tema de clase, yo siempre lo manejo en medio semio. Entonces, aunque vamos a hablar de muy poquito nada más, del tumor de Klatskin o los tumores de Klatskin y lo que son el síndrome de Caroli, que son 2 de las patologías más frecuentes y más conocidas en lo que se refiere a patología biliar y que en determinadas circunstancias me da estos problemas de obstrucciones o de estenosis de vías biliares. Muy bien, CTPH y drenaje biliar, recién empieza la clase. Muy bien, opacificar las vías biliares intrahepáticas por vía percutánea colocando un catéter de drenaje como tratamiento primario, o sea básico todavía, para hacer una descompresión biliar, para después tomar otra actitud, un segundo tiempo, que puede ser conservador, dejarlo ahí, cambiarle el catéter, otras cosas, o pasarlo de pronto a una cirugía. Eso lo deciden los médicos de acuerdo a las condiciones y cómo ven esas vías biliares. Haciendo un pequeño repaso, más o menos los primeros en hacer este tipo de técnica fueron Huardo Schwanhoff, usando lipiodol todavía en las primeras CTPH, miren la cantidad de años, en 1937, y en 1974 es cuando nace prácticamente como una técnica ya más formal, con procedimiento clásico, con materiales específicos, cuando Kunio Okuda de Chiba University Hospital utilizó una aguja flexible y fina de calibre 23 gauge para hacer las primeras punciones y opacificaciones de las vías biliares. Es aquí donde consideramos el nacimiento de las propias CTPH, que podemos decir que tienen de 2 tipos, la diagnóstica y la terapéutica. Hace un rato le dije, todas estas cosas sirven para verse con una CTPH. Esa es la parte diagnóstica, opacificar las vías biliares para saber qué tiene el paciente, cuál es su problema. Y la segunda parte es para solucionar su problema, colocarle drenajes, hacerle bilioplastías, hacerle extracción de cálculos, colocarles stent, ya son soluciones terapéuticas e intervencionistas. Muy rápido, lo que decía hace un rato, la zona donde se va a trabajar con lo que es la parte de la punción, las posibles trayectorias que pueden haber, y miren cómo el hígado, y cuando hay movimiento respiratorio sencillamente puede ser un gran problema, como se ve acá. En la expiración estamos, ¿dónde se hace la punción?
generalmente entre el 9º y 10º espacio intercostal, sobre la línea media axilar, en el lado, obviamente en el lado derecho, a menos que tenga situs inversos. Si tiene un situs inversos, lo hacemos en el izquierdo. Y miren, en este momento de inspiración está, ¿sí se movió? En este momento de inspiración estaría pulsando, miren, ¿cómo se llama esta zona? El seno costodiafragmático. Acá produciría ¿qué? Al haber una punción neumotora, complicado. Pero miren cómo con la expiración queda dentro del parénquima hepático. Vuelvo a decir, los médicos ahí sí tienen que ser muy cuidadosos en qué momento están calculando el momento en el que está el paciente. Generalmente en expiración le piden a veces, cuando lo hacen con anestesiólogo, que lo deje sin respirar un ratito para ellos poder hacer su trayectoria y evitar llevarse el pulmón o llevarse los órganos a nivel abdominal. Uno de los principales que se puede llevar acá, ¿qué es? Debajo del hígado, ¿qué está? El riñón está para atrás. La vesícula está por aquí. La cabeza está por acá. El colon, y específicamente el ángulo hepático, el colon. Tiene que tener mucho cuidado con eso. Algunos de los materiales, tantas cositas, los catéteres, las guías, que creo que ya algunos de ustedes se han familiarizado, las agujas de Shiva, los dilatadores, el sistema introductor, las guías, más guías, acá los conectores, pinzas, gasas, riñoneras, los frasquitos para el contraste, las jeringas y todos los demás materiales que se necesitan. Y este es uno de los principales catéteres que se usan, el llamado catéter pigtail, que traducido al castellano, ¿qué significa? Colita de chancho, colita de puerco. Este catéter tiene en su extremo que se enrolla como colita de chancho, tiene agujeros. Aparte del agujero medio, tiene agujeros en las partes laterales en diferentes sitios, no solamente para un lado, en diferentes partes, para que sencillamente colocado, una vez que se le saca el soporte que tiene acá, lo que hace es fijarse en una zona y hacer de que esta zona redonda sirva como ancla y no se salga. Y dos, todos los orificios permiten sencillamente hacer de que las vías biliares se descompriman, eliminando la bilis hacia el exterior. Como esto sale hacia afuera, se le coloca una bolsa colectora y ahí va drenando el paciente la bilis en exceso hasta dar la segunda parte de ver qué solución se le va a dar. Algunas veces esa es la solución que se le da. Hay muchos pacientes que pueden tener colangiocarcinomas ya en fase terminal y que lo único que se les da un poco es de calidad de vida, se comprimen las vías biliares para evitar la ictericia, que el paciente aguante un poco más. Muchas de las soluciones que se van a dar a veces los intervencionistas sirven solamente para dar calidad de vida. Hay una primera parte, como ustedes ya vieron lo que son las colangiografías. ¿Cuántas colangiografías conocen? Ya me dijeron dos, la CTPH y la CPRE. La que está ahí ya, la llamada CTK, colangiografía transcath, también llamada colangiografía transcatéter, también llamada colangiografía posoperatoria, porque se realiza después de que el paciente es operado. En la sala de operaciones le colocan este catéter. ¿Por qué? Porque hay una colangiografía más que se hace en sala de operaciones. Esa es la colangiografía intraoperatoria. En la intraoperatoria el médico opera a un paciente con cálculos, por decir, y se da cuenta de que ha sacado todos, ¿no? Pero tiene dudas. Opacifica, pone una canulita muy fina y sencillamente opacifica las vías biliares y tiene dudas de todas maneras. Dice, no, compadre, acá tengo dudas, no quiero cerrar, porque si no de pronto va a volver otra vez con el problema. Entonces le deja un catéter. También es llamada esta sonda Kerr, llamada sonda en T, porque tiene esta forma. Es un tubo largo que termina en dos puntas, dos extremos. Uno de los extremos va, como se ve aquí, hacia la vía, ¿cómo se llama? El hepático común, y la otra parte va hacia el colédoco. Y acá está la otra partecita, esta es la larga. Es una sonda en T.
Entonces, dejándole este catéter, ¿qué puede pasar? Al cabo de mínimo 7 a 10 días, se le hace una colangiografía de control y se verifica si hay cálculos residuales. O sea, la colangiografía TransCare me permite, como siendo postoperatoria, verificar la presencia de cálculos que no hayan sido vistos o no hayan podido ser extirpados en sala de operaciones. Por eso se llama colangiografía postoperatoria. ¿Ok? Entonces, tenemos que esta colangiografía se hace para esto, pero me sirve también como abordaje, porque cuando se hace la colangiografía, queremos hacer una extracción de cálculo, por ejemplo. Entonces, ¿qué hacemos? Sencillamente por acá se mete la guía, lo más que se pueda, luego se retira este catéter care y con la guía ya entramos con catéteres, con ¿cómo se llama? Canastillas, todo para sacar los cálculos que sencillamente pudieran haber quedado. O sea, me permite estar como ya haber tenido un primer paso antes de que se pueda hacer la otra parte. Si no, tendríamos que hacer la CTPH. La limpieza, todo eso, bueno, eso ya lo saben. Otras imágenes. Acá está tu dedo de guante, está el nombre del guante. Más redondeado, ¿no? Tiene un desfiladero. Acá podría ser casi punta de lápiz, pero es casi dedo de guante. Aquí, una tremenda piedra en colédoco distal. Y en la otra, menisco. Clarísimo. ¿Ok? Esas imágenes, espero de que al menos la del menisco, la del dedo de guante, sencillamente se las graben. Pero sobre todo, ¿qué las produce? Mecanismo obstructivo, mecanismo compresivo. ¿Ok? Muy bien. También le llaman signo de la cola de ratón. Parece, ¿no? Una colita de ratón. Sigamos. Creía que ustedes estaban mandando. Voy a hacer mucho ejercicio con esto. Los tipos de drenaje biliares, habíamos dicho, puede haber únicos, puede haber dobles. Por ejemplo, vean acá hay uno solo que viene desde la parte externa, se pasa sobre la zona de estenosis, pasa por toda la zona del colédoco y se ancla en la segunda porción del duodeno. Acá tenemos uno que viene hacia acá y el otro que está aquí. A veces ponen uno para las vías biliares derechas y otro para las vías biliares izquierdas. Lo máximo que he visto, aunque la literatura dice que pueden haber hasta 4, sencillamente lo máximo que he visto son 3 drenajes. 3 drenajes. Ahora, todos estos son externos. ¿Cuándo es interno-externo? De pronto acá lo puedo decir. Este que viene hasta acá, lo normal es de que sencillamente está yendo hacia abajo. O sea, está yendo en el sentido normal de la bilis. Y está yendo hacia afuera. Entonces es externo-interno o interno-externo. ¿Qué se hace con estos catéteres? Son más larguitos y lo que hacen es tener más huequitos para que lo que venga de aquí generalmente se vaya para acá y aparte de lo que se vaya por aquí vaya y siga la trayectoria normal. O sea, tiene un sistema de descompresión mucho más eficaz en casos de dilataciones de vías biliares mucho más complejas. A su madre, hay varios muertos ya. Mejor no hubiera dicho que apaguen la luz. Entonces, acá tenemos otra imagen en dedo de guante. Clarísimo. Entremos a la bilioplastía. ¿Cuándo se indica una bilioplastía? En pacientes que tienen estenosis biliares de tipo benigna y que pueden ser de tipo postquirúrgico. En colangitis esclerosante. ¿Han escuchado el término? ¿Qué significa esclerosante? O esclerosis. Endurecimiento. En esencia, entonces, todo lo que sea esclero van a entenderlo como endurecimiento. Entonces, una colangitis esclerosante es el proceso infeccioso inflamatorio que produce un endurecimiento de la vía biliar. O sea, se entiende toda la terminología así. Otro tipo de colangitis o procesos infecciosos inflamatorios secundarios a procesos obstructivos, como puede ser piedra, o colangitis inespecífica, de repente por procesos infecciosos que vienen de otro sitio o tienen otra zona y se están eliminando por vía biliar. ¿Cuándo está contraindicado? Cuando hay un proceso infeccioso generalizado, que puede ser relativo. Pacientes con sepsis hemos atendido,
pero vienen en muy mal estado general con respiración asistida, vienen muy mal a veces, y hemos tenido, al menos el que habla, en sala de intervencionismo yo he visto 3 casos que se nos han ido, pacientes que entran mal y quedaron ahí nada más y sencillamente murieron en nuestra mesa de procedimientos, ¿no? Entonces así de grave puede ser. Por eso que cuando están con sepsis, dijimos, manéjenlo todavía bien y después recién lo traen. Compromiso del estado general, algo parecido sencillamente, de que sencillamente el paciente no esté con fiebre, nada, para evitar de que sencillamente, bueno, estamos diciendo de que esto le puede dar un proceso infeccioso. Si ya viene con fiebre, lo que vas a hacer es incrementar ese proceso. Hay que tener mucho cuidado con eso. Y esto es muy importante, alteración de los factores de coagulación. Paciente que, por ejemplo, no coagula bien, y como vamos a hacer pequeños cortes, punciones y todo lo demás, el paciente con pequeños puntos de sangrado puede, al cabo de algunas horas o de repente un día, colectar tremenda hemorragia, y sencillamente el paciente puede morirse también por un shock hipovolémico. Otras imágenes de estenosis de las vías biliares muy marcadas. Miren acá en la unión de lo que es todavía este es el hepático derecho, el hepático común, que tiene una estenosis tremenda y una zona de torsión. Acá está el muñón del cístico y acá recién está el colédoco. Si bien es cierto, tiene pasaje todavía, pero no es lo ideal. ¿Qué se recomienda aquí? Sencillamente entrar, hacer una dilatación y restablecer el calibre de... Acá también hay otro y claramente se nota efecto de masa. Hay una zona ahí que sencillamente está comprimiendo, es un tumor que está ahí. Acá hay otro igual, efecto de masa. Los stents de vías biliares hay de diversos tipos. Algunos son, el stent, la mayoría lo considera que son solo metálicos. No es así. Hay stents que son metálicos, los clásicos como esto, como los Endocoil, los Strecker, o los que ya, ¿cómo se llama? Vamos a ver ahorita en unos instantes un videito de algunos de estos que son de doble función, no son solamente metálicos, sino tienen un revestimiento que se llama el nitinol. Este nitinol lo que hace es darme una parte cubierta y una parte descubierta. Lo vamos a ver exactamente en el video, si es que están despiertos hasta ese momento. Sencillamente van a verlo por qué se coloca uno cubierto totalmente o por qué se coloca uno abierto. Y estos de acá son de plástico. Este no, este es metálico también. Pero para que se vea la flexibilidad y el tamaño que pueden tener, ¿no? Y estos son dependiendo. Por ejemplo, ¿vieron esa curva que daba la vía biliar hace un momentito en esa estenosis severa? Podría entrar un stent de este tipo. Porque un stent rígido lo que hace es deformar la vía biliar y hacer de que el stent choque de manera muy fuerte con parte de la pared de la vía biliar y puede haber una laceración y de pronto una perforación. Así que hay que tener mucho cuidado. Estos de acá ya también son prótesis plásticas mucho más cómodas que las que serían estas de acá, las metálicas. Estas pueden llegar a costar entre $1.000 y $1.500. Sencillo para ustedes. Sencillo. 2 polladas y las 2 polladas de 500 personas. Esta de acá ya también puede llegar a costar entre $160 y $200 aproximadamente, ¿no? Pero es inclusive hasta hay más cómodas inclusive. Entonces, esto, vuelvo a decir, sirve para dar la posibilidad de que la vía biliar no se reestenose y mantenga el calibre, evite que el paciente tenga ictericia y con ello sencillamente darle un poco más de tiempo. Sirve como ayuda, es paliativo, no es curativo. La colocación de stents mayormente en pacientes que tienen cáncer solamente tiene un fin paliativo, no es curativo. Quiero que se entienda bien porque no vamos a creer que con eso se soluciona el problema. Diversos tipos. Quería hablar. Ese me da pie para hablar. Entonces tenemos una vía biliar por vía endoscópica, imagen de menisco aquí, hay una zona estenótica, pueden colocarse stents. Les dije hace un ratito, hay unos drenajes externos, un interno externo, y les dije hay uno interno solamente.
Este es un stent interno o un catéter de drenaje interno. Le llamamos, bueno, en renal le llamamos doble J, pero este es similar, en biliar no se le llama así, se le llama stent biliar, se le llama stent biliar, pero vean ustedes, tiene agujeritos en la parte de arriba y agujeritos en la parte de abajo, o sea, tiene dos colitas de chancho. ¿Qué permite esto? Esta colita de chancho, vamos a pararlo esto, digamos que la vía biliar viene así y va hacia el colédoco. Entonces, esta se pone, esta zona redondeada, vamos a decir, se ancla en la confluencia de las vías biliares intrahepáticas cuando forman el hepático común. Se ancla ahí y la otra parte sale, después de pasar por la ampolla de váter, sale hacia el duodeno. Entonces permite de que lo que esté comprimido o lo que esté dilatado arriba, las vías biliares que estén dilatadas, pasen todo el contenido por aquí, pasen una zona en la que supuestamente está la estenosis y se vayan directamente al duodeno. El paciente no tiene ningún catéter externo. Esto le va a durar, pero el problema es la densidad que tiene la bilis, que muchas veces tiene detritos, tiene algunas cosas que hacen de que estos agujeritos se puedan tapar. A veces esto de aquí puede durarle al paciente tranquilamente 6 meses, 8 meses y otras veces no dura más de 3 a 4 meses. Y después hay que retirarlo o cambiarlo. A algunos les puede durar hasta más. Ejemplos de cómo se colocaban antes los stents. Los stents pueden tener diferentes tamaños, pueden adaptarse a ciertas formas de las vías biliares, pero a veces no había de esos tamaños, entonces se colocaban unos que eran montados uno con el otro. Acá se ve un stent montado con otro, con otro, con otro. Acá también 1, 2, y acá venía 1, 2, 3 de acá, y de pronto sencillamente acá creo que hay otro. Y así sucesivamente. Acá se pintó Wilson todavía, con una dilatación ampular ahí. Bueno, entonces, este tipo de stents generalmente, vamos a decir, es el stent que es abierto, es el stent metálico abierto totalmente, no un recubierto. Creo que ya vamos a llegar a esa zona, entonces ahorita ahí los haré despertar. La prótesis plástica que les decía, y miren acá con el detalle, tiene tremendo orificio acá, aparte del orificio que permite pasar por ahí, aparte de este orificio, y miren, tiene unas aletas. ¿Para qué creen que servirá esas aletas? Lo dice ahí también, pero bueno. ¿Ah? ¿Paola? No, no son. Para evitar la migración o el desplazamiento de lo que es el stent, porque estamos hablando de una zona donde la bilis es viscosa, es como aceitosa, y de pronto sencillamente en la misma vía biliar puede discurrir, se puede chorrear, vamos a decir por ahí, y se va tranquilamente. Tú la pusiste en las vías extrahepáticas, por decir, en el hepático común, y tranquilamente de pronto, si tiene una ampolla de váter complaciente, se va hasta el duodeno y se pasa hasta el recto. Entonces, es definitivamente una de las formas que se tiene de anclar, de ponerle un ancla a las prótesis en la posición que deberían estar. Como les dije, las mayores características son de que son de teflón radiopaco, pueden ser vistas radiológicamente. Miren, acá hay una radiografía común, cómo se ve, y la otra está siendo colocada en este instante en una tremenda estenosis en un caso de un paciente que tiene un tumor. La coledocolitiasis es la formación de grandes cantidades de piedras que pueden obstruir las vías biliares. Cuando ocurren a nivel de vesícula biliar, miren, tremenda vesícula, miren la cantidad de esas cositas, son piedras, ¿no? Tremenda cantidad de piedras. Estas de aquí, por la contracción de la vesícula, ¿ustedes se acuerdan cómo se llama el problema que hacía de que la vesícula no se contraiga? Salen cara por el grupo. Dice, me maté hablando desde la disquinesia vesicular. La falta de movimiento o falta de contractibilidad o problemas en la contractibilidad le llamamos disquinesia. Como es la vesícula, es disquinesia vesicular. La llamada después vesícula perezosa, que no quiere contraerse. Normalmente cuando uno come grasa,
Lo que pasa es de que al llegar a la segunda porción del duodeno, suena como una alarma y la vesícula hace esto. Contrae, bota todo, sale por el conducto cístico hacia el colédoco y, como están pasando las grasas por ahí, las corta en miles de pedacitos. Esa es la función normal de expulsar la bilis, porque la vesícula es un sistema de almacenaje y también sirve para sencillamente hacer que la contracción que haga permita, vamos a decir, partir las grasitas en miles de pedazos que sean más digeribles para el organismo. Cuando eso falla, producto de que está llena de piedras o producto de que se está esclerosando, puede ser una vesícula en porcelana, deben haber escuchado, o sencillamente tiene piedras, una de estas se contrae, ¡pum!, salta hacia el conducto cístico, bloquea todo. Paciente chilla de dolor, porque esos son los famosos cálculos, perdón, esos son los famosos cólicos vesiculares. ¿Okay? Son tremendos, dice que el dolor igualito que es cuando se va a expulsar una piedra en riñón o por el uréter, también dicen que el dolor es muy muy fuerte. Entonces la coledocolitiasis es una de las complicaciones que se puede dar en pacientes para poder hacer la extracción de cálculos. No son maní por si acaso, los que tienen hambre no vayan a coger. Yo soy maniático, también como bastante maní. Acá solamente como un detalle, les traía mucho cuidado a las chicas especialmente. Se forman cuando la bilis contiene demasiado colesterol o bilirrubina en exceso, déficit de ácidos biliares, o también cuando la vesícula no se vacía de forma adecuada, la disquinesia. Generalmente hay de dos tipos, colesterol y pigmentarios. Los de colesterol son los más frecuentes y se componen de colesterol, más del 70%, y los pigmentarios se componen sobre todo de bilirrubinato cálcico. Ahí, pregunta, ¿cuál de los dos será visible radiológicamente? Obvio. A pesar de que el otro tiene 70% de colesterol, pero el colesterol es grasa. Entonces es muy difícil de ver, no digo imposible, a veces en las radiografías, dependiendo de un paciente medio obesito, todo con su grasita corporal, todo, no va a dejar visualizar bien de pronto unos cálculos, aunque sean varios, de colesterol propiamente dicho. Los que se ven son los que son de bilirrubinato cálcico. Un detalle más, ¿dónde se dan mayormente los cálculos de colesterol y los cálculos de calcio? Parece mentira, cuando lo leí no lo podía creer mucho, pero los cálculos de colesterol se dan en países occidentales y los cálculos de calcio, vamos a decir, al llamarlos así, se dan en países orientales y tiene que ver con el tipo de comida. Colesterol, ¿qué comen los gringos? Fast food, comida rápida, comida chatarra. Nosotros somos occidentales, ¿no? Comemos demasiada chatarra. Bueno, sí, ayer me tenía un poquito a la brasa. Ahorita me di un churrasquito hace un rato. Ya bueno, ya. Entonces, definitivamente, los cálculos de colesterol generalmente son más de los países occidentales. Y curioso, lo que iba a decir sobre los países orientales. Ellos comen más legumbres, más hortalizas, o sea, son, entre comillas, más sanos. Sin embargo, son más propensos a formar cálculos de calcio. Comen hasta piedra los chinos. Factores que contribuyen a la formación de cálculos: obesidad, embarazo, sexo, más frecuente en las mujeres, edad, es más frecuente en las personas mayores de 60 años, la diabetes, pérdida brusca de peso, es decir, chicas, no bajen pérdida brusca de peso, el exceso o el ayuno, a veces que esto viene en relación con el otro, sencillamente el ayunar puede producir este tipo de circunstancias. Claro, estamos hablando de gente que come muy poco o ayuna varios días o un par de días, cosas así. Dietas hipercalóricas y ricas en grasas, algunos tipos de medicamentos, y como dije, los cálculos de colesterol son más frecuentes en países occidentales y los pigmentarios cálcicos son en los países orientales. Ya nos veo. ¿Y hombre? ¿Más cálculos?
Ya creo que por ahí lo voy a dejar. ¿Qué? ¿Ya? Oye, ¿dónde está? Así termina. Me he dormido anoche. Sí, acá que vienen los videos ya. No, todavía falta. Todavía falta. Si recién estamos por la mitad. Ya, estábamos ahí. ¿Qué ya estaban pensando en ese? Ya voy a pasarlo más rápido, ya los llorones. Siempre son llorones. Yo creía que solamente era mi grupo, nada más. Fácil, vamos. Imágenes de cálculos biliares, así groseramente, para que los vean. Imágenes de cálculos y cómo se representan como imágenes radiolúcidas, donde obviamente ante la opacificación quedan como imágenes de vacíos, ¿no? Imágenes claramente visibles en diferentes proyecciones, en diferentes... ¡Ay! ¿Alguien puede tomarme placa rodilla? ¡Ay! No solamente son redondeados los cálculos, puede haber trapezoidales, cuadráticos, cuboides, miren acá, de diferentes tipos. O sea, todo un rosario de cálculos acá. ¿Esta ya la vimos? ¿Esta repetida? Acá. Por vía percutánea les dije que se utiliza la dilatación. No tengo imágenes muy claras de esto, por eso es que prefiero no traerlas. Tenemos una imagen en la cual, miren, es una colangio. ¿Qué colangio es esta? Transquer o transcatéter o transsondente. Perfecto. O posoperatorio. Entonces, hacemos la opacificación, no se opacifica mucho acá, pero miren cómo se forma la imagen del menisco. No llega a pasar claramente. Entonces, mediante la técnica de la extracción de cálculos por vía percutánea, ya les dije, se coloca, después de opacificar, se coloca una guía, se colocan dilatadores, luego de dilatadores ya unos tubos que llegan a tener hasta 8 milímetros de grosor, o sea, se ve hacia adentro, son más o menos de este vuelo los tubos, y luego se introduce dentro de un catéter una canastilla. Esto va cerrado, si se jala, esto llega aquí y queda todo selladito. O sea, cuando se abre nada más es adentro y luego se atrapa el cálculo y se le saca. Pero el gran problema de esta técnica, ¿cuál sería? Que ha dejado un boquete acá de algunos centímetros de trayectoria. ¿Y qué pasa si no se cierra? ¿Qué creen que sería la complicación de esta técnica? ¿Qué deja ahí? Estoy diciendo que es una trayectoria que no cierra entre una zona que no existía, o mejor dicho, entre dos zonas que no tenían comunicación. ¿Cómo se llama esto? Fístula. Una de las grandes complicaciones de esto es la presencia de o que queda con fístula. ¿Ok? Biliocutánea, porque va de las vías biliares hacia el exterior. Es lógico, o sea, esto de acá, alguno dirá, pero eso sabe demasiado. No es necesario demasiado, simplemente haber visto el procedimiento y saber lo que puede concluir, cómo puede tener la complicación. En este caso, una de las complicaciones más severas es la presencia de fístula. Acá se ve la trayectoria, más o menos lo saqué, acá cómo está saliendo ya prácticamente, cómo está, y el control no está muy bueno, pero deja ver ya un poco más libre la vía biliar. Opacificación del colédoco, no se ve muy bien, acá hay un cálculo, acá había otro, se está viendo Wilson, y con la radiografía de control ya prácticamente el pasaje es normal. Otra imagen en menisco, y después como ya el pasaje normal hacia la segunda porción del duodeno después de la extracción de cálculo. Acá lo que dije casi desde el principio, la CEPRE, bueno, dije la colangio, la CEPRE también, ¿es para pacientes solamente los que están sin vesícula? No, la CEPRE también se hace a pacientes que tienen su vesícula. Miren esta tremenda bola, miren qué creen que es su vesícula. Y esta cosa como un tirabuzón, este es el conducto cístico, donde está el famoso esfínter de Oddi.
¿Y por qué es un problema? ¿Se acuerdan de la imagen anterior en que había tantas piedras? Imagínense que por una contracción llega hacia acá, se enclava aquí. ¿Creen que por ese tirabuzón va a pasar una piedrita? No pasa. Al paciente tienen que sacarle la vesícula porque si no se muere. Esas son las colecistitis aguda. El proceso inflamatorio agudo en el que sencillamente si el paciente no se opera, ¿qué pasa? Se cierra acá la zona, entonces hay una isquemia, hay necrosis. La necrosis hace de que la bilis salga al peritoneo, que se produce peritonitis. Si el paciente no se soluciona después de que está enclavada la piedra ahí, al cabo de 8 a 12 horas como máximo, estamos tomando café en la noche en la casa de esa persona. Café con pisquito, galletitas con mantequilla. ¿Ok? Entonces, esto es un estudio de CEPRE normal. Y les decía también, antes se podía hacer, miren esto, solo Wilson. Eso es una pancreatografía. Los dos, el nombre completo es hacer, que tienen la misma vía de acceso y ocasionalmente se pinta una con la otra. Pero cuando se hicieron más estudios se vio de que, como ya les he repetido como 50 veces, es muy propensa a hacer infección en el páncreas. Entonces ya se evita, se mete la canulita que tiene el endoscopio, se mete de manera tal de que solamente pinte vías biliares. Y el páncreas se estudia por ecografía, por resonancia, por cualquier método, pero no por opacificación con medio de contraste, porque le puede producir infecciones. Más piedras en el camino. Aquí otra piedrota con su menisco. La bilioplastía. Aquí tenemos cálculos que han salido. Hay una zona de estenosis. Esa estenosis no deja pasar bien y se coloca el catéter balón. Se coloca el catéter balón, se infla. Quiero que vean una cosita. Todo catéter balón tiene unos puntos de reparo metálicos o radiopacos, radiopacos que permiten su ubicación, permiten ubicarlo adecuadamente donde se está colocando, para que el médico radiólogo tenga la referencia. Ya voy de aquí a acá tengo que ponerlo, entonces ya va viendo cómo va colocando los puntos de referencia, hace la dilatación y luego sencillamente el pasaje ya es normal. ¿Ok? Entonces eso que ustedes están viendo ahí en secuencia es la bilioplastía. Aquí, vía CEPRE, la extracción de cálculos, se ve, esta es la carúncula mayor o también llamada ampolla de Vater, con una gran dilatación. Luego se entra con la cánula, se trata del trapo del orificio mismo de lo que es de la segunda porción del duodeno, o sea, por la misma ampolla de Vater. Miren acá, hay como una cuerdita, ¿no? Ojo, esta sí puede ser pregunta de examen. ¿Quiénes están despiertos? Bien. Esto de acá es un catéter normal, vamos a decir, pero que tiene al costadito una cuerdita. Pero esa cuerdita se le puede pasar electricidad. Y esa cuerdita lo que hace es abrir un hueco. Miren, acá no había nada. Ha entrado por aquí y con esta cuerdita ha cortado parte de lo que es la papila. ¿Cómo se llama este aparatito? Papilótomo. ¿Cómo se llama el procedimiento que acaba de hacerse? Papilotomía. ¿Para qué sirve? Para abrir la papila, o sea, la parte de la ampolla de Vater, y hacer de que el cálculo caiga. Miren cómo va saliendo como bebé, va sacando la cabecita, y hasta el final cae normalmente hacia lo que es el tracto digestivo. Aquí hay dos cosas. Los gastros pueden hacer dos cosas, chicos. No sé, bueno. Aquí los gastros pueden hacer dos cosas. Después de hacer la papilotomía, de pronto el cálculo está no tan enclavado en la parte de lo que es la ampolla de Vater, sino un poquito más arriba. Entonces pueden hacer tres cosas. Escuchen bien. Esto no lo tengo así expuesto, así que si no lo escuchan o no lo graban, ya están fríos. 1. Subir con un catéter con canastilla, con la canastilla de Dormia, atrapar el cálculo y sacarlo por el mismo endoscopio. Sale por la boca. O sea, lo atrapan desde ahí,
y sale por la boca. 1. 2. No quieren sacarlo por la boca. Perfecto. Entran por aquí con un catéter balón. Inflan el balón, por encima pasan la zona de la piedra, inflan el balón aquí y luego jalan el balón. Y la piedra va a ser arrastrada hacia el tracto digestivo. ¿Se entendió esa parte? ¿Ok? Estamos entrando a la zona de la vía biliar que tiene una piedra aquí. Entran con el catéter balón por encima de la zona de la piedra. Inflan el balón y por arrastre comienzan a jalar. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a empujar la piedra y va a hacer que caiga al tracto digestivo. O con la papilotomía, sencillamente dejan que caiga también al tracto digestivo y sale por donde usted ya se imagina. ¿Ok? Son hasta 3 formas, pero otra posible pregunta de examen. ¿Cuándo hacer la extracción de cálculos en vías biliares por CEPRE o por CTPH? ¿Cuándo se tiene que hacer? Ahorita la respuesta está ahí misma para la CEPRE. A ver, ¿todavía piensan? Ok, como ya no piensan, pensaré por ustedes. Acabo de decirles que he tratado de hacer. ¿Esto qué es? La ampolla de váter. La ampolla de váter está en qué parte, vamos a decir, proximal o distal de las vías biliares. Distal, ¿no? O sea, estamos hablando que ¿cuál es la vía biliar más distal? El colédoco. Muy bien. Cálculos enclavados en el colédoco distal son más fáciles de manejar vía CEPRE. Cálculos que están más externos en vías intrahepáticas, lo otro, esto es extrahepático, intrahepáticas, vía percutánea. Sencillo, ¿no? ¿Se entendió? Espero que sí. Bueno, los pocos que están vivos, ni veo si están vivos. ¿Ok? Entonces, esta es extracción de cálculos vía CEPRE. Otra imagen de lo mismo. Cualquier parecido con cualquier otra cosa, siempre me han dicho que por qué pongo esta imagen parece otra cosa, pero no es otra cosa, así que esto es vía CEPRE, esto de aquí es el catéter con la cánula, bueno, ya se hizo la papilotomía rompe la ampolla de váter y permite que salga la piedra. En litos. Un pequeño casito que tuve por ahí, una cirrosis hepática. Obviamente ahí, con todo respeto, ya no hay nada que hacer. Un caso doble, estenosis biliar y ¿dónde está el cálculo? ¿Se me fue? Perdón, se me fue la imagen. Acá está la estenosis biliar, también el cerebro no funciona tanto. ¿Ok? Y acá múltiples piedras, pero esta imagen que se veía acá adentro, media rara, era una serpiente, una boa. Era un tipo de, ¿cómo se le llama esto? Parásito. Es una tenia, ¿no? O una de las variantes de lo que es la tenia, que a veces llegan a ascender del tracto digestivo y se meten por la ampolla de váter hacia las vías biliares. Y pueden producir procesos infecciosos y obstructivos también. Terminando ya, la enfermedad de Caroli, que es un tipo de patología congénita en la que se dan dilataciones saculares a nivel de las vías biliares intrahepáticas con éstasis biliar. ¿Qué es éstasis? Ya congestionado. No. Disculpa. No. Lleno de agua. Éstasis es una detención, es una retención de contenido generalmente líquido en una zona específica. Cuando debería ser de pasaje, algo que debe tener un flujo, se queda detenido ahí. Es una éstasis. Hay éxtasis
no éxtasis, éxtasis a nivel biliar, a nivel renal. Hay ciertas zonas en las cuales sencillamente puede producirse ese tipo de situaciones. Se asocia a enfermedad quística renal, 7% desarrolla colangiocarcinoma, o sea que puede ser premonitorio de lo que podría ser un problema maligno. Tiene una forma simple, clásica, que es la dilatación clásica, y otra más compleja. Se presenta a cualquier edad y afecta principalmente a mujeres. Dilataciones saculares dentro de las vías biliares muy marcadas. Acá no se ve mucho, estas ya no son de tipo sacular, sino hay unas como arrosariadas también, es otra forma, pero es Caroli. Más imágenes de Caroli. Algunas de ellas pueden presentar litos o cálculos. Grandes imágenes, diferentes dilataciones. ¿Okay? Estamos terminando, no se duerman, faltan los videos. Son de 2 minutos nada más y no se enfermen. El tumor de Klatskin me gustaría que si no lo han revisado en semio, lo revisasen. Yo se lo pedí a mi grupo, hasta ahora lo está haciendo. El tumor de Klatskin, ¿lo revisaron? De bien, di la verdad, nada. Son tumores que se originan en la vía biliar, que incluyen el tipo de cánceres, el colangiocarcinoma, el cáncer de vía biliar, de vesícula biliar, y el tumor de la ampolla de Vater, el llamado ampuloma. Son ciertas variantes clásicas que se presentan. Acá tiene diferentes tipos, el 1, el 2, el 2A, el 3B, el 4, el 4 y el 5, está en un error. Entonces tienen por la zona, tipo 1, por ejemplo, está en hepático común, en la zona media. Tipo 2, el hepático común en la confluencia. Tipo 3A, tiene confluencia, vías biliares, pero agarra las ramas derechas, el otro agarra las ramas izquierdas, el otro agarra las 2 ramas, el otro agarra arriba y abajo, o sea, agarra por todos sitios. El tumor de Klatskin definitivamente es un tumor que lo que hace es bloquear las vías biliares y con ello sencillamente producir bastante ictericia, que es otra de las cosas que hemos estado combatiendo, ¿no? Acá diversas imágenes de tumores de Klatskin. A diferencia de acá, por ejemplo, en la confluencia, miren, no se ven las otras vías. Acá también en la confluencia, acá en la parte de abajo. O sea, ya es una situación. Es así, es un rato. Ahora sí, vamos a poner los 2 o 3 videitos. Oh, chiquitos, no lloren. No por Italia. ¿Cuál pongo primero? Los stents, les dije de que hay quietos. Ah, no, que no quiere correr. ¿Con cuál lo? Aceptar. Total, arriba dicen. ¿Este es? Yes. No, bueno. Es ciego, pero. ¿Cuál es? Acá tienen un stent tridimensional y cómo se ve son revestimientos de nitinol, pero quiero que vean que algunas zonas tiene agujeros y en otras, cuando se ve el detalle, se ve que tiene, miren, como unas espuelitas, unas zonas que sencillamente permiten su agarre. ¿Se acuerdan de las anclas que le dije a los otros? Esos son uno sin revestimiento, perdón, con una zona mixta. Acá tenemos otro que es totalmente cubierto. Hay de diferentes tamaños, de diferentes diámetros. ¿Cuánto es el precio? $2.000. Es sencillo. Ya, terminemos primero con el otro. Okay. Entonces, veamos esta. Dice colocación de stent vía CTPH. Miren, ese es el sistema introductor. Es como un catéter, pero cuando se jala, se despliega el stent. Ahora vamos a verlo
cómo sería prácticamente como si fuera un paciente. Obviamente algunos de estos han cambiado, pero en el tiempo, ¿no? Porque este es un videito antiguo, bastante antiguo, pero todavía tiene función. Vía percutánea se llega dentro de las vías biliares. Simulando estas las vías biliares, tenemos unas vías biliares normales en las cuales pasa el flujo de bilis normal, pero de pronto puede haber una estenosis por algo que está comprimiendo, un tumor. Entonces, ¿qué pasa? Se bloquea y hay dilatación. Siempre de una zona estenótica, en la parte superior va a haber dilatación. Se coloca la guía, se pasa el sistema introductor, se despliega el stent. Y quiero que vean el detalle. A ver, detente. Ahí. ¿Se dieron cuenta? Miren, esta zona recubierta totalmente está en una vía biliar que no es de confluencia. Si yo tapase todo esto en una zona, o sea, si esto fuera un stent cerrado, vamos a decir, o cubierto totalmente, en la zona de confluencia solo dejaría pasar un lado. Vean ahora cómo termina esto, ¿ah? ¿Okay? Entonces, miren cómo permite que sencillamente, a pesar de que se ancla en un lado, se sitúa en un lado, permite el pasaje por los agujeros que tiene. ¿Ok? Este es el que es por vía endoscópica. El mismo tipo de stent puede ser colocado también por vía endoscópica. Pero vieron, ese fue de afuera hacia adentro. Ahora veamos cómo está este. Hasta ahora esta marca es una de las más conocidas para lo que son stents, los biliary. En este caso entramos por otro sitio, entramos por la boca, estómago, ahí está la vía biliar normal, y de pronto, por algún tipo de motivo, puede haber una compresión extrínseca o algún proceso inflamatorio, todo, que hace que se obstruya. Cuando hay obstrucción en un punto, por encima de él, siempre va a haber dilatación. Se mete el endoscopio, el sistema endoscopio, de ahí sale un catéter, se pasa la guía, el stent se suelta, se comienza a desplegar, la palabra es desplegar el stent, y en este caso, como es coledocodistal, no tiene ninguna división ni nada por el estilo, es un stent revestido completamente, pero que tiene una parte salida hacia la segunda porción del duodeno, de manera tal de que pase para acá. No está al ras, porque si no podría correrse hacia arriba, a pesar de las como espuelitas que tiene ahí para poder ¿cómo se llama? Anclarse. De todas maneras se tiene que sacar un poquito por encima, por fuera de la ampolla de barra. A ver, con ese cierre tenemos esta de acá me falló, aparece como video, pero al final de cuentas es una imagen estática nada más. Al final es una imagen estática, ni siquiera sale. ¿Qué? Lo que se ve acá es unas vías biliares ligeramente dilatadas, la zona de la confluencia del hepático, la zona del hepático derecho y el hepático izquierdo, no hay nada en la parte inferior, o sea, no tenemos hepático común ni la confluencia del cístico, de repente es operado, pero tampoco vemos colédoco. Entonces, se hace una bilioplastía. Lo voy a pasar de nuevo para que es bien rápido. ¿Cómo se dice? Reproducir de nuevo. Vean cómo se forma una muesca aquí y cómo va venciendo conforme se va abriendo
el catéter balón, una más para que no llore, ahí está, cómo se abre y se vence esa muesca de resistencia de la pared de la vía biliar, y tenemos por último el control. Miren cómo se restablece la vía biliar completamente. Eso es una bilioplastía. Y cerrando el panorama, esta sí demora un poquito más. Dice que no lo copien, dice. Endoprótesis biliar Egore para traslado, vamos a decir, desplazamiento por delivery, o sea, hacia algo lejano. Siempre se fluidifica, o sea, lo que nosotros llamamos purgar la vía. Se le coloca suero al sistema introductor, se le pone una guía y ahí se ve el catéter y la guía, cómo se le pasa también suero. Se introduce el catéter, que es una guía 0.35 y un catéter de 10 French, y se le quita el seguro y se comienza a desplazar el stem, ahí está, comienza a desplazarse, comienza a desplegarse, retirando, ¿vieron arriba? Retirando, ¿cómo se llama? La parte del sistema introductor. Y ahí va quedando, y volvemos a lo mismo, orificios en la parte de confluencias. El médico tiene que medir bien dónde lo está colocando, luego se retira el sistema introductor, miren cómo se hace, y ahí quedó instalado. Hay de diversas formas, de diversos... Miren la edad de piedra que esto es.